Información independiente. Opinión independiente. Está tenso el ambiente. A ver, está tenso el ambiente porque hoy salió hasta el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, aprovechó una actividad que tenía en el contexto de COVID-19 y aceptaron preguntas, pero evidentemente no siempre se aceptan tantas preguntas como hoy día, y una de ellas era ¿qué decía el presidente Piñera sobre los dichos de Mario Marcel ayer, luego de la reunión que tuvo con quien hoy día dirige la cartera de Hacienda, Rodrigo Cerda, sobre el IFE laboral? Y Sebastián Piñera apuntó y dijo, mire, yo gobierno hasta el 11 de marzo y créanme que hay personas que necesitan desde el 11 de marzo en adelante trabajo, necesitan recursos para vivir y no vamos a dejar de gobernar. Y punto. Y punto. A ver, con un tono bien... Yo creo que esta es la primera gran tensión, porque yo creo que se habían guardado las formas, hubo tensión antes, pero se habían tratado de guardar las formas. Yo creo que ahora, después de lo que pasó con Mario Marcel, Sebastián Piñera quería responder. Entrar al ruedo. No le gustó el asunto. No le gustó el asunto. A ver, hay un tema de fondo, ¿eh? Yo creo que ¿qué dijo Sebastián Piñera? Que estaba en la ley de presupuesto. Así es. Y estando la ley de presupuesto es un mandato legal. Y por lo tanto, o lo cumplía, lo hacía este gobierno o lo hacía el próximo. Yo creo que también aquí hay un tema que no es solamente de los recursos empleados, sino quién se lleva el galardón. ¿Quién se lleva? Porque si no lo hacía este gobierno, el próximo gobierno lo iba a hacer, el IFE laboral, obviamente. Esa es una política que yo creo que nadie discute, y de hecho Mario Marcel tampoco la discutió. Discutió la oportunidad, discutió que no le hayan avisado, discutió la falta de coordinación, pero no el fondo del tema. Y cuando se lanzó antes, en el año 2021, el IFE laboral, fue bien aplaudido incluso por integrantes del Central, básicamente porque decían que eso servía para inyectarle movimiento a la economía, no solo la liquidez propia del subsidio, sino el movimiento, que las personas se pongan en movimiento a buscar trabajo, que se generen puestos de trabajo, que era lo que se necesitaba. Por lo tanto, yo creo que no hay... yo creo que en el fondo no hay ningún problema. El problema es de forma, de coordinación, y eso es lo que molestó a Mario Marcel y al nuevo gobierno. Aunque del nuevo gobierno... ¿Quién está en el nuevo gobierno? Gabriel Boric está de vacaciones. Está el comité político. Está el comité político. El comité político que yo creo que, ojo, esta es mi opinión, puedo estar equivocado y ustedes después me dirán, tú dijiste, Tomás, yo creo que esto que está pasando, que el presidente esté en Juan Fernández, que seguramente está informado, yo no estoy diciendo que no, pero de que el comité político esté realizando estas acciones, que hable la vocera llegando a la moneda chica, o que hable Giorgio Jackson, el ministro Sexpress, más el ministro de Hacienda, es lo que vamos a ver a partir del 11 de marzo. Un comité político hiperempoderado, y que probablemente solo la resolución de los conflictos van a estar en manos del presidente de la República. Es decir, cuando el comité político choque, tendrá que el presidente delinear. Pero en general el estilo de Gabriel Boric es un estilo más bien de pequeña asamblea, sí, de consultar y llegar a un acuerdo en forma colectiva, no individual. O sea, aquí no es que, como se decía antes, alguien va a cortar el kick, no, esto es entre todos. Y por lo tanto es más colectivista el gobierno de ese punto de vista en la toma de decisiones. Ahora va a llegar en algún minuto en que sí va a tener que tomar decisiones. Si echa un ministro o no, al final... A ver, el poder siempre es solitario. Siempre. Y siempre el presidente tiene que pensar con la almohada, o sea, solito, antes de dormir o en el insomnio de la noche, los presidentes toman decisiones. O escuchando de repente a sus mejores amigos más cercanos, que eso también ha ocurrido. También ha ocurrido. Sí. Oye, habló el presidente de la República sobre la Convención Constitucional. Sí, también. Y le reprocharon y le dijeron, no, pues, usted no puede hablar. Yo creo que están equivocados. Yo creo que todos tenemos derecho a hablar. O sea, el derecho ciudadano a hablar lo tenemos todos, ¿no? Cualquiera. Más allá de que usted esté de acuerdo, en desacuerdo, pero nadie puede tener mordaza. Yo creo que las mordazas son malas. ¿Por qué? Porque incluso hay algunos sectores que le dicen, no, pero no hable. Resulta que cuando han hablado sectores del nuevo gobierno, porque han hablado de la convención, se han quedado callados. Entonces, sí, o es todos o es ninguno, pues, pero no son algunos. Y en segundo lugar,
porque a propósito de están desapareciendo instituciones, señores auditores. Este es un cambio radical. Entonces, ¿qué va a desaparecer? Bueno, el Senado, pues. ¿Qué va a desaparecer? Bueno, van a desaparecer el Estado unitario. Desapareció el Estado unitario, en la práctica está desapareciendo. ¿Qué va a desaparecer? Parte del Poder Judicial, pues, porque se va a crear otra instancia jurisdiccional y no va a estar el Poder Judicial que conocemos. Y me imagino que alguien podrá tener opinión sobre esto o alguien tendrá el derecho a veto sobre alguien. ¿Y qué se está diciendo en el Senado por parte de los senadores que ven que se van a ir para la casa? Que intervenga el presidente Gabriel Boric, ¿dónde? En la convención. Entonces los mismos o de los mismos sectores que están diciendo que Sebastián Piñera no puede hablar, resulta que están diciendo que Gabriel Boric debiera intervenir. No solamente hablar, intervenir, para que no desaparezcan algunas de las instituciones que parece que van a desaparecer en la convención. Ahora, si usted se pregunta qué está pasando en el fondo de la convención, sí, se está rebarajando el poder, de todas maneras. Sí, viene una nueva generación, claro. Pero al final del día, posiblemente, ocurra que se está perdiendo la tradición cultural de Occidente. Al final eso es un poco. Porque... ¿Cómo estaban construidos los...? A ver, es que las palabras son muy simbólicas. ¿Desde dónde viene la palabra Senado? Bueno, del Senatus Romano. El Senado. ¿Por qué usted cree que en Estados Unidos se llama Capitolio? ¿Por qué se llama Capitolio? El Capitolio, dicen, que es donde está el poder legislativo norteamericano, ¿no es cierto? Ustedes saben que en Washington es una ciudad que fue construida como capital, desde cero. ¿Y por qué se llama Capitolio? Bueno, se llama Capitolio por el Capitolio romano, la gran tradición de Occidente. Y eso que ellos respondían al mundo anglosajón. ¿Y por qué el Capitolio, ustedes lo han visto, tiene unas columnas y una cúpula? ¿Por qué la construyeron con cúpula? Bueno, por la arquitectura romana de la época. Entonces, es Occidente, incluyendo América, que ha pretendido siempre formar parte de la tradición de Occidente. ¿Qué es lo que hace esta nueva Constitución? En algunos signos, no estoy diciendo completamente porque sería imposible. De hecho, hablamos castellano, ¿no? Derivado del latín. Lo que se está ocurriendo es un intento por alejarse de la tradición cultural occidental. Por eso se producen choques tan fuertes. Para algunos constituye hasta alguna afrenta eliminar el Senado, no solamente como desde el punto de vista político y del poder, sino también desde el punto de vista de las tradiciones y de lo que debe ser un mundo occidental, que fue el mundo que creó las libertades, porque es en Occidente, cualquiera podrá criticar lo que quiera, pero es Occidente el que desarrolló el derecho, el que desarrolló las libertades. A ver, no son los chinos. No. Los chinos no tienen libertades. Ellos dicen que tienen una cultura de 5.000 años, pero de libertades no tienen ni siquiera un año. No son los chinos. Tampoco han evolucionado, han querido evolucionar. Tampoco, claro. Porque detrás está eso, efectivamente, que puede decir Occidente también en su minuto, sí, pero es la evolución constante de Occidente, la concepción, que es la libertad que uno puede tener, incluso hasta de cambiar su forma de pensar en torno a lo que uno estudia, tiene acceso a libros, información. En China ni siquiera eso. La concepción de los derechos humanos es una concepción occidental. La concepción del recurso judicial más básico en materia de derechos humanos, que nosotros lo conocemos como recurso de amparo y que en el mundo se conoce como habeas corpus, es una concepción occidental absolutamente. Yo no estoy diciendo que la Constitución se aleje de todo esto porque va a contemplar estos recursos, obviamente, pero hay tintes, hay alguna sensación de que se empieza a alejar un poco de la tradición occidental. Y esto está en el fondo de lo que está ocurriendo en la convención. Y eso va a provocar, o está provocando en muchos, una especie de choque cultural. Pero bueno, esto tiene que traducirse en normas, tiene que traducirse en todavía en queda un largo camino. Tiene que haber 2/3, hay un largo camino. Pero sí, yo creo que esto va a ayudar, Tomás, a que haya una generación
en general de personas, cualquier ciudadano de buena voluntad que revisa en internet, en Bio Bio Chile, hay un especial de la Constitución que se prepara, que puede tener una opinión totalmente distinta a la que están debatiendo los convencionales o totalmente de acuerdo, pero probablemente sí hay mucho más debate de este tema que hace 10 años atrás, cuando simplemente era una consigna cambiar la Constitución. Y vamos a una cosa fáctica, A ver, si te parece, me parece. para después pasar las noticias. Los amarillos. Uy, hoy son 15.000, Tomás. 18.000, 15.000, ¿cuántos más? 15.000 y yo creo que más, porque probablemente mañana el nuevo cálculo puede sumar algunas decenas más. Los amarillos. Y ahí están todos. Estos son los conocidos, porque hay otros que no son tan conocidos, pero que también dicen yo me declaro amarillo. ¿Pero por qué amarillo? No, porque sabes que me convence. Yo no soy ni tan a la derecha ni tan a la izquierda. Mucho amarillo. Están entrando todos. O sea, todo en el sentido, la antigua concertación, ahí La antigua alianza, la antigua alianza. O derecha, o centro derecha. Abogados. Abogados que... O sea, el abogado del presidente y el abogado de Patricio Contese de Soquimich, Samuel Donoso. En una de esas, para muchos, razón suficiente para no ingresar a los amarillos está él, por ejemplo. Pero están entrando hartos. Sí, pero mira, para terminar, una simple reflexión. Los amarillos que no estuvieron metidos en cosas raras debieran exigir a los amarillos que estuvieron metidos en cosas raras que si quieren según ellos, algo razonable, estabilidad y este tipo de cosas que se están diciendo, que aclaren las cosas raras en que estuvieron metidos. Es decir, aquellos que están entrando que están entrando a este grupo de amarillos que algunos que además no se sabe lo que son. Algunos dicen un grupo de WhatsApp, otros dicen un movimiento, no se sabe. Eso, digamos, que es una especie en estos momentos de ameba, porque no tiene una forma determinada. Eso que son los amarillos. Aquellos amarillos que no estuvieron metidos, por ejemplo, en el financiamiento ilegal de la política, debieran exigirle a esas personas que quieren las cosas razonables que aclaren, en qué estuvieron metidos. Para que los amarillos empiecen a hablar también en serio, no solamente sobre lo que viene, sino sobre el futuro, el pasado reciente. Para que empecemos a hablar en serio. Yo sé que el Frente Amplio, que en algún momento fue tan moralista, ético, y dijeron jamás vamos a establecer alianzas con aquellos que establecieron las alianzas porque la política es dura. Pero allá ellos, allá el Frente Amplio. Pero estos amarillos a lo mejor podrían hacer eso que el Frente Amplio no quería hacer en virtud de las alianzas para gobernar. Y en eso ganar el punto. Pero, perdónenme, si Samuel Donoso, que defienda a Patricio Contese, que es el que pagaba a cuánto político había para tenerlos bajo su custodia ética, está entre los amarillos, yo creo que conviene empezar a pedir cuentas antes de conformar el movimiento, porque si no, nace funado. No, pues en serio, nace funado. Yo sé que el Frente Amplio renunció a todo esto. Los jóvenes renunciaron a todo esto. Pero no todos tienen por qué renunciar a todo esto. Entonces, ¿habrá una reflexión en este sentido, no? ¿O los amarillos son exactamente una réplica de lo que había? O sea, la réplica del fracaso último. Hagamos una pausa. Información plural, opinión independiente.